Antes de nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Pierre por volver a contar con nosotros. Y antes de que hable, que voy a intentar ser muy rápido, antes de que hable me gustaría hoy daros la enhorabuena porque la verdad es que condensar en 2 horas distribuidor, CNMC, mantenimiento, legislación, fiscalidad y ahora yo que no sé de qué voy a hablar en solo 2 horas tiene mucho mérito y la verdad es que creo que es para un aplauso porque no había visto una jornada que condensase en temas tan interesantes en tan poco tiempo, de verdad. Dicho eso, yo voy a hablar un poco más allá de lo que son los signos de futuro, voy a enfocar un poco lo que se ha ido hablando y lo que estamos hablando todos estos días, que es el tema de los precios cero, de las horas en negativo, de cómo está la famosa curva de Pato. Voy a incidir un poco en lo que se ha hablado, sobre todo lo que ha hablado Miguel. Pero creo que es importante porque para nosotros y para llegar al contexto de qué va a pasar mañana tenemos que saber la situación de ahora. Y quiero ser rápido y además de hecho he preparado 4 diapositivas y luego un caso práctico que ni siquiera lo he puesto en una diapositiva. A ver. Bien, ¿cuál es la situación actual en la que estamos? Estamos hablando muchísimo de que ha entrado mucha fotovoltaica, que ha entrado mucha renovable en general y que eso está incidiendo muchísimo en los precios del mercado eléctrico. Y que está incidiendo mucho en la demanda y en la oferta. Ahora mismo tenemos un problema de oferta y es una realidad y además es un problema que no tiene esa solución en el corto plazo, sobre todo con lo que se prevé que vaya a entrar de nuevas renovables. ¿Qué está ocurriendo y qué está derivando? Que cada vez va a ir a más. El famoso curtailment, que a mí no me gusta mucho el anglicismo, prefiero decir horas a precio cero. Las horas a precio cero, ¿qué pasa? Cuando hay más oferta que demanda, básicamente, y cuando hay que cortar energía. Entonces, aquí tengo 2 ejemplos muy rápidos de lo que está pasando, dónde estamos viendo el problema. Pues, por ejemplo, el pasado día 31 de marzo, si nos fijamos, había más generación que demanda. Este problema, por ejemplo, no lo teníamos al principio de enero y lo vamos a seguir teniendo. Entonces, a nosotros como productores, ¿esto nos afecta como productores del Recore? Pues la verdad es que sí que nos afecta, pero nos afecta a algunos. Nos afecta a las instalaciones que ahora mismo estén telecontroladas y telemandadas, es decir, las de 5 megavatios en península y las de 0,5 en sistemas insulares. Los demás, los que podemos tener 100 kilovatios, 1 megavatio, no tenemos nada, como es mi caso, pues no nos afecta. No nos afecta porque a nosotros no nos van a cortar. Nos puede cortar porque cuando hablamos de 5 megavatios no quiere decir que un productor tenga 5 megavatios, sino que la agrupación a la que pertenece tenga 5 megavatios. Ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ahí sí que nos podemos encontrar, y pasa con plantas, que les están cortando cuando el productor tiene 100 kilovatios o 5 kilovatios. Pasan algunas plantas de Navarra. ¿Cuál es la solución para eso? La única solución, y no es la solución, es meterse en el sistema SRAP. SRAP es Sistema de Reducción de Automática de Potencia. Es un sistema de red eléctrica que lo que hace es que cuando hay un corte, cortan a todos antes de cortarles a ellos. A ellos les pueden cortar. Esto es simplificado, es un poco más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? A día de hoy, de los que estamos aquí, yo no sé quién tiene grandes instalaciones y quién está en una agrupación grande, pero los que podamos estar o puedan estar en agrupaciones pequeñas, no les debería afectar mucho el corte, más allá de lo que implica con los precios de mercado, etcétera, etcétera. Pero no per se debería afectar en exceso. Sigo pasando. Yo sigo hablando un poco de la situación actual. ¿En qué situación estamos ahora? Pues en la famosa llegada de la curva de Pato. Esto lo ha comentado Miguel. Pero yo no quiero entrar en ese detalle de por qué la curva de Pato, creo que lo sabemos todo. Lo que quiero es que veáis la gráfica que hay a la derecha, que es la situación real del mes pasado. Esta, además, nosotros vamos a empezar a hacerla todos los meses. Esto es el precio promedio de las horas del mercado diario en marzo. El de abril es aún más catastrófico. Como veréis, esa hace la forma de la curva de Pato, pero es donde estamos empezando a llegar y sobre todo en los meses en los cuales hay una alta demanda. Debajo tenemos una gráfica en la que se pueden ver cómo han evolucionado los precios máximos y mínimos. A mí no me dice mucho, solo me dice que ahora los precios máximos, por eso la he puesto, que los precios máximos en el mes de marzo estuvieron muy bajos en contraste con los del mes de febrero y en contraste con el histórico de los últimos 12 meses. Mínimos, ya os podía decir que vamos a precios cero, estamos ya en precios negativos. De hecho, salía hoy en prensa que llevamos 18 horas en el mes de abril de precios negativos, para que os hagáis a la idea. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de Pato? ¿Es un tema puntual? Pues no se sabe. La cosa es que tiene pinta de que va a ser un tema más endémico y hay que trabajar sobre la parte de la demanda, porque la parte de la oferta está saturada. Dicho eso, y esto es una apreciación personal,
se prevé la entrada, lo contaba antes Marina, el PNIEC establece la entrada de renovables de aquí a 2030 para cumplir. La realidad es que con estos precios no va a entrar un solo kilovatio más, porque se van a ir cayendo todos y van a ir ejecutando, o van a solicitar devolución de garantías, porque ningún inversor se va a meter en un gran parque mientras se mantenga esta situación, con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos renovables, pero como hay muchas renovables, no pueden entrar más renovables. Y el sistema, hasta que no se actúe sobre la demanda o sobre el almacenamiento que ha comentado Miquel por encima, no se va a poder hacer absolutamente nada. Yo no sé si esto lo hemos comentado, los famosos precios capturados. Esto también ha salido antes y esta sí que me parece esta gráfica muy, muy interesante. Esta gráfica de estos precios, lo mismo. Todos estos datos están sacados de datos reales de CNMC del mes de marzo. Nosotros lo que hemos hecho para calcularlos es hacer una media ponderada de los precios horarios y en qué hora entra cada tecnología. Y fijaros cómo podéis ver el precio medio diario, cómo varía por cada una de las tecnologías, cómo nos encontramos en los últimos días del mes con unos precios bajísimos. ¿Sabéis, por cierto, que también salía el otro día que en los días que llevamos 14 días consecutivos con precios por debajo de 10 megavatios de cierre? ¿Sabéis que además la media de estos 10 últimos días ha sido de 3 euros el megavatio hora? Y lo que es peor, que el precio de captura de la fotovoltaica de estos últimos 10 días ha estado en 0,8-0,9 euros el megavatio hora. Esto es una barbaridad. Ya en el mes de marzo, esto nos anunciaban cómo iban a ir las cosas en abril. Fijaros, el precio medio que ha cobrado la fotovoltaica, esto es un cálculo nuestro basado en datos de CNMC, el precio medio capturado de la fotovoltaica es 8,60 euros el megavatio hora. De la termosolar, que dentro de lo que cabe puede manipular lo que es la oferta, sobre todo la que pueda almacenar bien, está en 16. La eólica, que produce en otras horas, se nos ha ido a 22, pero fijaros los precios, y la hidráulica 19. Unos precios absolutamente de derribo del mercado. Algo tendrá que hacerse para poder actuar sobre esto. Y ya por última cosa, de mensajes catastróficos, y ahora doy a la segunda parte. La situación actual, las famosas horas a precio cero. A la derecha tenéis una gráfica, que lo que comentaba antes, de cuáles las medias que estamos teniendo del mercado, que estamos a 10 euros el megavatio hora de media. Pues fijaros a la derecha que hay una gráfica de cuántas horas a precio cero hemos tenido entre 2023 y 2024. Es curioso porque el mes de abril, en los días que llevamos más que en toda la... O sea, que solo en... ¿A qué día estamos hoy? A 8. Pues en 8 días llevamos más que en marzo, que se ha batido el récord. No sé si me pasaron este dato ayer, no sé si llevamos unas 300 horas este año a precios cero, 300 y pico horas. Lo que ha pasado este año es superior a lo que pasó el año pasado en su conjunto, sobre todo lo que ha pasado, en el mes de abril. Entonces, ¿esto como productores nos afecta? Pues lo que os decía antes, en un principio, a nosotros, como productores de Recore, no nos debería afectar mucho, porque al final vamos a seguir cobrando la RIM y la RO. Pero sí que hay un matiz que cambiaron, y esto sí que me preocupa, un matiz que cambiaron en el Real Decreto 15, me parece que es en el 1518, creo que es ese. Cambiaron la ley, cambiaron el Real Decreto 413, el del régimen retributivo de las renovables. Bien, entonces lo que dijeron fue las correcciones que se hace sobre el régimen retributivo cuando hay horas cero. Y lo que es importante es el último párrafo, que lo voy a leer literalmente. A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento no se considerará energía vendida en el mercado en aquellas horas durante las cuales los precios del mercado diario de la electricidad son cero durante 6 horas consecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si nosotros estamos produciendo, pues nos van a contar esas horas como producción a los efectos de llegar al mínimo de horas para cobrar el RIM y el RO y para cobrar la retribución a la operación cuando toque, que ahora mismo no hay. Pero si en un día concreto hubiera 6 horas, esas horas de producción no nos computan. Y eso quiere decir que si nos encontramos en un caso, espero que no, en los cuales tenemos muchas horas consecutivas, ojo, importante, consecutivas a precio cero, podemos empezar a encontrarnos con problemas de producción en nuestras plantas y problemas de retribución. La única solución a esto, pues primero es una solución política, es decir, que las asociaciones como AMPIER peleen esto porque no tiene ni pies ni cabeza, y la otra solución es, como bien decía antes Miguel, mantenimiento. Ahora más que nunca, aunque el mercado esté bajo, aunque apenas cobremos, el mantenimiento debe primar. ¿Por qué? Porque si tenemos horas consecutivas a precio cero, 6 horas, empiezan a bajarnos las horas, que por lo menos nuestra planta el resto del tiempo esté plenamente operada para llegar al máximo de producción y no nos encontremos con este problema.
Dicho eso, porque he dicho mi presentación iba a ser muy corta y es mi objetivo. Estamos hablando de que el precio está a cero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos afecta a nosotros? Yo he dicho que afecta, obviamente nos afecta bastante. ¿Qué podemos hacer mañana? Pues tenemos varias alternativas. Podríamos meternos en mercados de garantías de origen, pero antes lo estaba hablando con J. Las garantías de origen, que sepáis que es cada megavatio hora genera una garantía de origen y eso hay un mercado donde la compran porque hay empresas que necesitan bajar sus emisiones y generar garantías de origen. Este es el mercado, el mensaje simple de lo que es una garantía de origen. La realidad es que son mercados complejos donde el pequeño productor no suele poder entrar. ¿Qué hace el pequeño productor, lo que ha hecho hasta la fecha? Le da las garantías de origen a su agente representante y lo que hace el agente representante a cambio es bajarle un poco el precio de representación. El agente representante se lo lleva crudo, no nos vamos a engañar, porque las garantías de origen cotizan a 3 euros el mega, me parece, a una cosa así. Con lo cual, al representante le sale bien, pero al productor le sale bien porque dentro de lo que cabe, dice, bueno, pues yo al final no voy a ser capaz de gestionar esto en el mercado, me lo gestiona alguien y me baja el precio. Con lo cual, el tema de las garantías de origen, yo lo veo personalmente complicado que nos podamos meter, porque hay un mercado ahí que saber operar. Antes J estaba comentando inteligentemente, decía, bueno, sí, pero hay quien se ocupa de agregar eso y vender esas garantías de origen por si quisierais renegociarlas con vuestro agente representante. Otro ingreso en el que podemos entrar, los mercados de reservas, a bajar, pero son mercados complicados y para pequeños productores tampoco tienen sentido. Está pensado más para parques de 5, 10, 15 megavatios y para adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues me vais a perdonar, aguantar la situación y aguantar el envite, porque es verdad, y lo he dicho antes, Miguel Ángel, es un tema temporal. Lo que nos han detraído ahora nos lo tienen que retribuir. Pero voy a poner un caso concreto, y esto es donde quería llegar. Quería comentaros un poco, con los precios del mercado que hubo el año pasado, los que está viendo ahora, si fueran estos precios con los que nos vamos a encontrar, y los futuros del mercado del año que viene, me gustaría comentaros, haceros un apunte. La situación del 23 partíamos de un precio de Recore reconocido de 109 euros. El real han sido 87, que para fotovoltaica, como bien apuntó Ángel, han sido unos 70 y algo. La situación del 24, el Recore nos reconocía 108. Estamos en una media de 47, si no me equivoco, en lo que va de año. Y el año que viene, que el Recore nos reconoce 89, estamos en una media de 57 euros. Bien, esto cuando dentro de 2 años nos hagan el reajuste de régimen retributivo específico, esto es una gracia que me hace mucho a mí de las cuentas del Ministerio, que siempre sale ganando. No nos van a reconocer esa diferencia que tenemos de 22 euros, de 54 euros que tenemos este año de lo que deberían pagarnos versus los que nos pagan. Pues el Ministerio, por ejemplo, nos va a reconocer en 2026 de exceso, o sea, de defecto de lo que hemos cobrado de mercado, en vez de 54 euros, que es la diferencia entre los 108 que decían versus los 47 que hemos cobrado ahora, el Ministerio solo nos va a reconocer 27 euros. Solo nos va a reconocer la mitad, porque ya digo, cuando uno coge el papel del BOE, siempre legisla a su favor. Entonces, eso en lo que se va a traducir, que es lo que quería llegar, es una simulación de cómo va a ser el ajuste dentro de 3 años. Ayer por la noche lo estaba preparando y cogí una planta de 1 megavatio de una IT48, que es la que todo el mundo tiene más o menos de referencia, que es instalación de 2008, instalación fija de hasta 2 megavatios. Normalmente suele estar fraccionada en parques de 100. Bien, pongamos un ejemplo de una instalación que tiene exactamente 1 megavatio y es de la IT48. Si los cálculos del Ministerio se hubieran cumplido, esta instalación habría cobrado aproximadamente 1.728.000 euros. La realidad es que con los precios que hubo el año pasado para fotovoltaica, ojo, con los precios que hubo el año pasado, con los ingresos que hay ahora y con los que se prevén en los mercados de futuro para el año que viene, esta instalación va a cobrar 1.560.000 euros. Es decir, va a cobrar 168.000 euros menos de lo que debería. Esto es, y aquí te corrijo un poco, Miguel Ángel, con el cálculo que me ha salido, en vez de un 15% de ajuste, es un 10% más o menos de retribución a la baja. Esto es lo que vamos a cobrar de menos estos 3 años si la tendencia se mantiene. Y uno dirá, ¿y nos lo van a arreglar dentro de 2 años? Pues lo van a arreglar. Pero como el Ministerio es muy cuco y siempre juega a su favor, nunca hace el ajuste y por eso ha dicho que con esos 54 que perdemos solo nos reconocen 27. El Ministerio nunca, jamás hace el ajuste de forma que lo que pierdo ahora te lo recupero luego. Siempre se lleva algo. Y eso, en Román Paladino, lo que quiere decir es que haciendo una simulación burda, ojo, que tampoco está muy sofisticada, esta IT48 debería cobrar estos 3 años unos 542.000 euros
Y a mí lo que me salía ya haciendo el cálculo es que en 2026 va a pasar a cobrar 552.000 euros. Es decir, le va a subir la retribución unos 10.000 euros. 10.000 euros cuando esta instalación ha perdido 168.000 euros. Nos van a subir 10.000 euros, eso sí, durante 14 años, en total van a ser, si se mantuviera, 141.000 euros frente a 168.000 que nos han escamoteado. Y para terminar, encima esos 10.000 euros no tienen efecto inflación, porque son 10.000 euros que voy a cobrar ahora y en 2038. Es decir, no se está teniendo en cuenta el valor actual de esos 10.000 euros. Con lo cual, el ajuste es negativo para los productores aún en mayor medida. Desgraciadamente, siento tener que decirlo, esto es lo que hay. Aquí, en mi opinión, lo que se tiene que hacer y lo que se tendría que trabajar ahora mismo, y sé que Ampier está en ello, es básicamente reclamar que lo mismo que nos hicieron en 2023 con el ajuste excepcional, nos lo vuelvan a hacer ahora, porque lo que no tiene sentido es que el Ministerio cambie las reglas de juego cuando solo le interesa a él y no cuando le interesa a los productores. Si el mercado está a 700, entonces ajusta porque al consumidor se le penaliza. Y si el mercado está a cero, ¿qué pasa? ¿Que no se le penaliza al que está generando la energía para que ese precio esté a cero? Estas cosas tienen que cambiar y tenemos que jugar todos con las mismas reglas. Y yo, por mi parte, creo que me he pasado un poco a vuestra disposición para cualquier pregunta y poco más que comentar. Muchísimas gracias.